mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no pueden calentarse, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 8. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco, encierran en casa y yo lo disiparé en un soplo, es decir, lo echaré con el viento. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Capítulo 2 dice: en el mes séptimo, ¿sí?, en el siguiente mes, a los 21 días del mes, o sea, un mes después de cuando termina el capítulo 1, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto allá hace mucho tiempo, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no tengan miedo. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Últimos 4 versículos. A los 24 días del mes noveno del segundo año, 2 meses después, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿esa carne será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa del cuerpo muerto, toca alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Y hasta acá leemos, no lo vamos a leer, para el objeto que voy a comentarles. Bueno, Ageo y Zacarías, como le dije antes, eran contemporáneos. La historia, un poco les anticipé antes, transcurre en esa gente, esos 50.000 que volvieron del exilio, hacia Jerusalén para reedificarla. Se encuentran con 1001 problemas y la obra se detiene y el pueblo estaba desanimado. A ver,
Ahí va. Bien, mi operador. Fíjense una parte destacada, hago un poquito hincapié en la cuestión de las fechas y los días. El versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío. ¿Sí? Tenemos a Ciro, quien saca el decreto. ¿Sí? Viene un hijo de él, Cambises, que es el que frena la obra, eso está en Esdras. Y después viene Darío, que es el que vuelve a rehabilitar la obra para este pueblo. Y en el año segundo de este rey Darío, en el mes 6, me gusta hacer hincapié en las fechas porque fíjense que las visiones y los mensajes de Ageo en particular, después Zacarías hace un impacto como de 2 años, pero Ageo en particular, todo transcurre en el mismo año. Como decimos en Argentina, uno atrás de otro como cachetada de loco. Con 3 meses de diferencia llegan 3 mensajes de ánimo, de exhortación, para que el pueblo levante esas manos y retome la obra. ¿Seguimos con el otro? A ver si... no se lee nada. Pero bueno, lo ubicamos en la historia, era más o menos lo que le comentaba. Ciro es el que hace el decreto de vuelta, Cambises es el que accede a frenar la obra por insistencia de los pueblos enemigos de Israel. Darío es quien dice, no, la obra continúa porque esto es todo legal. Jerjes viene después de Darío, para que ustedes se ubiquen un poco en el Antiguo Testamento. Jerjes es el de Esther, viene un poquito después, unas décadas después viene Jerjes. Artajerjes, que es el que viene después de este otro, es donde transcurre lo de Esdras. Esdras transcurre un poquito después que el libro de Ageo. Ya se había terminado 58 años aproximadamente, se había terminado el templo cuando Esdras escribe su libro. Y finalmente Nehemías, pasa un poquito más de tiempo, con el templo ya construido, Nehemías ya construye el muro de la ciudad, instituye algunas otras cuestiones para que los rituales del templo se lleven a cabo como correspondía. Esto, más que nada como para que tengan una idea de que no es que esto llevó 300 años, pero tampoco es que sucedió un día tras del otro, acá hubo un proceso que seguir y demás contratiempos que afrontar. Versículo. ¿Me pasa la siguiente? Bien. Ese pasaron nomás, ya no hace falta, se lo expliqué. Bien, nos presenta el versículo 1 hoy hablamos de uno de los personajes. ¿Quién era ese personaje? Josué. ¿Y qué era Josué? Les quedó. Bien, y acá está el otro personaje que le comentaba, Zorobabel. Qué lindo nombre para ponerle. A mi hijo le presento Zorobabel, mucho gusto. Zorobabel. Zorobabel iba a oficiar de gobernador de Judá. Ahí van a ver toda una sucesión de nombres. Zorobabel era descendiente de David, venía por la rama de Salomón. ¿Sí? Entre David y Zorobabel hay más o menos 20 generaciones, como para que ahí dice 19, pero si contamos a David y Zorobabel son 20. Y abarca más o menos 1000 años antes de Cristo hasta 520, para que ustedes se ubiquen en la historia. Había un tema con Zorobabel. Fíjense que dice Zorobabel, versículo 1, hijo de Salatiel. Salatiel tenía un problema. Él era hijo de Jeconías, o Cosías, o a veces le dicen Cosías. Y vos decís, ¿qué problema hay? ¿No? Bueno, resulta ser, no les voy a hacer, no se preocupen, pero creo que en la diapositiva siguiente está. En Jeremías 22, 24-30, Dios dice que ningún descendiente de Jeconías se iba a sentar en el trono por las barrabasadas que hizo él, ¿no? Como rey. En la siguiente diapositiva está, si querés, ahí dice: inscriban a este hombre como sin hijo, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni gobernar del nuevo Judá. Estaba maldita, digamos, esa línea de descendencia de David. Por eso es que a lo largo de todo el libro de Ageo, yo le hago toda esta explicación para que más o menos entiendan por qué Dios escoge ciertas palabras. Durante todo el libro de Ageo y Zacarías nunca dice el rey Zorobabel, se le dice el gobernador de Judá. O sea, era como un gobernador bajo supervisión extranjera. Nunca iba a ser un soberano sobre Judá. De esa manera reconciliamos esa idea de por qué Zorobabel, descendiente de Jeconías, está como gobernador, y bueno, está gobernador bajo un control extranjero. Presentado el personaje de Zorobabel,
Continúa la lectura, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, dice, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Del versículo 2 al 11, no lo vamos a leer, básicamente muestra a un pueblo desanimado, decaído. Un pueblo que entendió que luego de haber vuelto todo ese entusiasmo de llegar a la tierra de nuestros padres, muchos incluso ancianos volvieron a la tierra desde donde los desterraron, empezaron a construir el templo. Y si uno, por ejemplo, ve el capítulo 4 de Esdras, versículo 1, no se preocupe, dicen, y oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y lo empezaron a acosar. Y le mandaban cartas a este Cambises, al hijo de Ciro, diciéndole, che, mirá, esa historia está buena, se la recomiendo para que lean después en su casa, del 4, del 11 al 16, cuentan la carta que estos enemigos de Judá le mandaban a Cambises. Y le decían, mirá, acá vinieron los judíos, fíjate, no sé si tu padre los dejó venir, vinieron los judíos, están reedificando el templo, estos tipos son problemáticos, ¿y sabés lo que están diciendo? Que no van a pagar impuestos. El rey no quiera que no paguen impuestos estos tipos, porque son problemáticos, y empiezan a hacer toda una revisión histórica de lo problemático que eran los judíos en Jerusalén. Entonces Cambises dice, a ver, estuve mirando los registros, sí, detengan toda la obra. Y se detiene la obra, y acá caemos en el versículo 2. Y pasan como 18 años donde el pueblo, fíjense, volvió a su ocupación. Y dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y los invita de una manera bastante coactiva el Señor a decir, mediten en sus caminos, mediten en sus caminos. No le está diciendo ustedes son un tremendo desastre, inmoral y demás cuestiones. Le está diciendo, muchachos, a ver, sus padres, en Zacarías dice, ¿vivirán los profetas para siempre? ¿Dónde están sus padres? Sus padres, a causa de su pecado, tuvieron 70 años en el exilio. El templo fue destruido. Yo les doy a ustedes, levanté un rey que le franqueó el paso, le financió el proyecto, legalmente tienen respaldo. Llegaron acá y a la primera, segunda, tercera adversidad abandonaron todas sus cosas y cada cual habita en sus casas. ¿Cómo dice esta palabra? Me encanta. Artesonadas, y mi casa está desierta. Qué distinto que era David. ¿Se acuerdan de la motivación de David? ¿Cómo voy a habitar yo en un palacio y el Señor va a habitar en tiendas? ¿Qué pasó 20 generaciones después que esa visión no se pudo transmitir? Y de nuevo, ese sentimiento de derrota, de desánimo, Dios hasta ahí no lo acusa de grandes inmoralidades, también es pecado. Porque quedaron paralizados por el miedo o paralizados por el pánico. Pánico que vuelva a otra adversidad, pánico a tener que luchar. Porque muchas veces, y ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios, yo me pregunto, cuando ellos cayeron a la tierra y empezaron a edificar, ¿estaban respondiendo al llamado de Dios? Sí. ¿Y los problemas y las vicisitudes llegaron igual? Sí. Y si vos ves en Esdras capítulo 4, versículo 5 dice que además contrataron a sueldo a consejeros para frustrar los propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia. Todo el tiempo que reinaba esta persona que los dejó volver, los enemigos todo el tiempo. ¿Se acuerdan Satanás que está todo el tiempo cruzando uno delante del trono de Dios? Bueno, estos tipos todo el tiempo operando contra Israel, contra Israel, contra Israel. Era Satanás operando contra la voluntad de Dios. Y esta gente simplemente, yo la verdad que no lo juro porque a veces por mucho menos me canso. Y si vos lees las cartas que los enemigos le enviaban a los reyes, eran cartas razonables. Y muchas veces lo que necesitamos para desanimarnos es una excusa razonable, parece un tema de Cerati. Muchas veces lo que necesitamos es una excusa razonable. Y yo no sirvo al Señor, ¿sabes por qué? Tengo la semana muy ocupada. Estoy con 20.000 cosas, entre la facu y el laburo y demás. Estoy complicado, además, ¿qué le voy a dar al Señor lo que me sobra? No, yo voy a servir al Señor dándole lo mejor. ¿Está bien? A veces que le des 1 es más que 0. No hace falta que le des 100. Dale 1 es más que 0. En mi aritmética funciona así.
Y así estaba el pueblo, habitando en casas, cada uno en sus negocios, cada uno en sus cosas, fríos. Y de nuevo, la invitación a meditar. Y le dice, ¿no sienten que siembran mucho y recogen poco? Comen y no se sacian. Beben y no hay insatisfacción. Os vestís y no se calientan. El que trabaja jornal cae en saco roto. No le sucede muchas veces, y a mí me pasó, y le voy a decir esto es netamente personal. Durante un tiempo dije, este año me lo voy a tomar sabático en la iglesia, no quiero hablar, no quiero ser parte de nada porque quiero concentrarme en mi crecimiento profesional. Creo que fue de los peores años profesionales que tuve. Mal. No entré en ninguna entrevista, no pegaba el laburo que quería tener más clientes, no agarré ninguno, perdí que tenía. O sea, cuando yo llegué a este versículo dije, este era yo. Me esfuerzo y todo cae en saco roto. Y ahí se me vino ese versículo que todos conocemos de Mateo 6:3, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas os vendrán por añadidura. Poner a Dios primero, eso ordena las cosas. Pero no se pone a Dios primero de cualquier manera, de la boca para afuera. No es, ahora voy a poner a Dios primero y de repente todo se ordena. Hay maneras. Y Dios lo dice, versículo 8, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y recién ahí yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. No es yo tengo mi manera de servir a Dios, yo tengo mi manera de ser cristiano, si bien Dios respeta nuestras individualidades y las usa a su favor, porque si no sería aburrido, tenemos todo de gris. No funciona de esa manera. Dios exige ser honrado, exige ser alabado, y Él fija la manera en la cual tiene que ser, todo tiene un orden. Hace poco fuimos testigos de algo que a mi juicio fue genial. Una parejita joven conoció al Señor y dijo, quiero ordenar las cuestiones, y se casaron. Ese es el versículo 8. Suban al monte, ellos fueron al monte, trajeron la madera, ordenaron, y para pedir la bendición de Dios y el acompañamiento de Dios hay que poner la casa en orden. Hay que ajustar hábitos cotidianos, de lectura, y no solamente de lectura, de esta palabra que Dios se cansa de usarla en este capítulo, meditar bien, generar el hábito de meditar, de pensar en lo que estoy haciendo, examinar mi corazón, pesar nuestras decisiones. Che, veo que esto no está funcionando, quizás me esté equivocando. Meditar. Este primer capítulo, si queremos romper ese desánimo, si ustedes como pueblo quieren romper ese desánimo, primero, mediten, pongan las cosas en orden y yo me voy a manifestar, dice. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, y temió el pueblo de delante de Jehová. Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí va. Una cosita. Dios te dijo cómo tenés que hacer las cosas en orden, poner tu casa en orden. Siguiente cuestión. Escucho y temo. Y es interesante porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es solamente que el principio es que la sabiduría arranca ahí. Es el sentido también. Es el principio rector, o sea, lo que nos marca el camino. El sentido de la sabiduría es temer cada vez más a Jehová. El sentido de aprender cada día más de Dios, como es su palabra, es tener temor de Jehová y actuar en consecuencias. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por medio de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Dios no va a estar con nosotros nunca si nosotros no ponemos nuestra casa en orden, versículo 8, y no empezamos a temer reverencialmente, aún teniendo en cuenta que Él está en el cielo y nosotros en la tierra. No va a obrar. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y no va a despertar en nosotros
ningún espíritu de servicio, de amabilidad, no va a iluminar nuestro entendimiento cuando leemos su palabra si no hay en nosotros temor de Jehová. Y si primeramente no pusimos nuestra casa en orden. Y eso se va retroalimentando. Ponemos nuestra casa en orden, nuestras cosas en orden. Experimentamos el temor de Jehová, se ilumina nuestro conocimiento, aprendemos más del Señor, más ordenadas nuestras cosas, más temor de Jehová. Y ese es un círculo vicioso en el que tenemos que entrar. Y dice, y bueno, despertó el espíritu de Zorobabel, o sea, los animó, cobraron ánimo, y de Josué, el sumo sacerdote que veíamos hoy, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos judíos. Todo nace de poner las cosas en orden. El capítulo 2, fíjense, esta historia también la pueden continuar bien en detalle, porque acá parece mezquino el versículo 14 y 15 de Ageo, ¿no es cierto? Ustedes agarran Esdras, capítulo 5, y está el detalle. Léanlo, en serio, el Antiguo Testamento es sublime. Si uno lo lee más o menos puede ubicar las cosas en el contexto. El grado de detalle y de precisión que tiene, a mí la verdad que me asombra. Con un montón de años creciente ya digo, qué bien hecho que está. Si lo hubiera querido hacer yo no hubiera podido. Bueno, capítulo 2. Dice, la gloria del nuevo templo, dice el título de la iglesia. En el mes séptimo, o sea, unas pocas semanas después, a los 21 días del mes, bueno, dice, vino a mí palabra de Jehová. Fíjense el versículo 3. ¿Quién ha quedado de entre vosotros, de todos los 50.000 que hay, que haya visto esta casa en su gloria primera? Fue un llamado a decir, a ver, los viejos que volvieron. ¿Quién quedó ¿Quién de ustedes conoce el primer templo de Salomón? ¿Se acuerdan? El que tenía las paredes de oro. No era que tenía una partecita de oro, no, estaba todo un chapón, no completo. El que tenía el mar de bronce en los atrios. 2 jarrones gigantes, así, de bronce macizo. Nada de histeria, no era fundición. No. La fundición era cinta, era bronce. Tenía madera traída del Líbano, cedros. Era una locura. Los querubines tapaban el arca. La Shekinah, la presencia de Dios, dice que cuando lo consagraron, llenó todo el templo. Y nadie podía estar ahí. Qué loco, ¿no? Las paredes de oro, que las terminaron de hacer a todo glorioso, apareció la gloria del Señor y llenó y nadie podía habitar ahí. Tanto ornamento y tanto lujo y nadie podía verlo. Mirá si será tremenda la gloria de Dios que opaca las paredes de oro. Pero bueno, más que ese comentario. No quiero desviarme. Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? Yo imagino que los viejos ven una lágrima. De hecho, Esdras dice, ¿no es ella como nada ante vuestros ojos? ¿No le da lástima ver lo que ven ahora? Esdras, capítulo 3, 12, dice, y muchos de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Me imagino, ¿viste cuando ese tango que dice, ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres. Bueno, yo me imagino a ellos diciendo, ¿te acordás lo que era este templo antes? Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. De verdad, debía ser un llanto, debía ser una tristeza, pero tremenda. Por eso, y vieron, así como lo ve el círculo vicioso, virtuoso, está el círculo vicioso. Vos ves que se te pasaba, vos eras uno de estos ancianos. Querías reconstruir el templo, oposición, reconstruir el templo, oposición, reconstruir el templo, oposición. Y ves que los años se te pasan. Y ese templo que vos viste cuando eras pibe no vuelve más. No vuelve más. Y cuando ves que se empieza a construir, ves que decís, no te puedo creer. Están usando ladrillos huecos, naranja, qué sé yo, no sé. Antes usaban bloques de mármol. Y vos decís, no te puedo creer, no te puedo creer. ¿Qué pasó con la gloria de este templo? Señor, ¿vos te vas a manifestar acá? Qué loco. Durante una época cuando yo iba a lo que era Calle La Paz, que ahora es Galvez, porque se mudaron,
con un hermano hicimos una vez un viaje a Buenos Aires, visitando un par de iglesias en Capital. Unos edificios hermosos, que lo abrían solamente para nuestra actividad, cerrados. Y vos preguntabas qué pasaba, y la gloria pasada de esta casa fue muy grande y en el presente no hay nada. Iglesias que se cierran en Capital, Andaya, hay un montón. Si mal no recuerdo, creo que una vez fui a un casamiento de un pariente en una iglesia que también la abrieron para eso. Quizás me equivoqué, pero y vos decís, ¿quién queda que haya visto la gloria primera de esta iglesia? Dios quiera que nunca nos pase, de tener que ser esos ancianos a los que nos resulta, ¿te acordás la gloria primera de Vila? Y que nosotros podamos ver la iglesia de hoy y decir, me enorgullece en el buen sentido, me pone feliz, porque hemos crecido. Esta casa tiene más gloria postrera que pasada. Yo cuando leía esto pensaba en esa iglesia que yo veía, ya cerrada prácticamente. Cerrada, se abrían porque era un lindo edificio para algún evento, pero no había vida. La Shekinah, la gloria de Dios, había abandonado ese lugar, por decirlo de algún modo. Pero bueno, no era todo tristeza. Dios dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate. Todo muy bien, a llorar, a la llorería, como decimos acá. Zorobabel, esforzate. Josué 1.9 creo que dice, pues yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios, yo soy tu Dios y estoy contigo donde quiera que vayas. Dios no se complace en los cobardes tampoco. Estoy cansado. ¿Estoy cansado? Sí, el Señor lo entiende, ¿sí? Y eso está bien. Pero no puedes estar cansado también. Vamos, amigo. Yo te salvé, como veíamos hoy. Te puse ropa nueva, te di dones para el servicio de la iglesia, para el servicio de los que no pertenecen a la iglesia. Te puse toda la revelación divina. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Y que si bien en nosotros habita el Espíritu Santo, Dios es uno, tenemos todo Dios dentro nuestro. Entonces, tenemos internet, tenemos YouTube, la IA, tenemos todas las herramientas para crecer espiritualmente. Entonces, no estás cansado, no estás desanimado. Yo estoy con vos, amigo. Vamos, no seas cobarde. Levantá esa cabeza, levantá esa mano y ponete a laburar, a edificar mi casa. No quiero tomar mucho tiempo más, pero dice, porque yo estoy con vosotros, versículo 4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu está en medio de vosotros. No tengan miedo. ¿Qué más necesitan? Yo les dije que iban a estar 70 años cautivos. Bueno, tuvieron 70 años cautivos. Los liberé. Vamos, laburen. Y fíjense esta parte. Versículo 7. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Eso, mucha gente dice que se refiere a Cristo. La traducción dice, en realidad, vendrá lo deseable. Pero yo no digo que esté mal ninguna de las dos, ninguna es inválida. Yo tiendo a pensar que se refiere a Cristo. ¿Por qué? Porque dice, y llenaré de gloria esta casa. Está hablando físicamente esta casa. Piensen ustedes un momento. Este templo que estaban edificando acá nunca fue destruido hasta el 70 después de Cristo. Sufrió remodelaciones, ampliaciones, mejoras, en lo que terminó siendo el templo de Herodes, que ni más ni menos fue el templo donde físicamente Jesús estuvo. Es este templo. Y dice, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Bueno, repasemos un poco cuál era la gloria de la primera casa, el templo de Salomón. 3 asuntos, hay muchas diferencias, ¿no? Pero quiero destacar 3. Primera Reyes 8, 10 y 11 habla acerca de la presencia manifiesta de Dios. Dice que cuando terminaron de consagrar el templo,
descendió la presencia de Dios y ocupó todo el templo, tapando lo que veíamos en las paredes de oro. La segunda era el arca que estaba custodiada con los querubines. Y la tercera era el lujo. Ninguna de estas tres cosas tuvo este templo. Y ninguna de estas tres cosas volvió a tener el templo de Herodes, que era majestuoso, pero no tenía ni paredes de oro, no tenía el arca y no estaba la presencia manifiesta de Dios. Sin embargo, dice, la gloria postrera de esta casa va a ser mayor. Acompáñenme en este pensamiento, ¿sí? Cuando se da esta visión del capítulo 2 de Ageo, transcurría en Israel la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Es una de las fiestas más importantes junto con Pesach para el pueblo judío. Y acompáñenme con este pensamiento. Juan 1.14, si lo tienen por ahí, el Evangelio de Juan, y alguien lo quiere leer. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad, y hemos visto su gloria, la gloria como hijo único, recibido del Padre. Bien, genial, gracias. ¿Prestaron atención? Dice, y habitó entre nosotros. La palabra que usan en el griego de los evangelios es puso su tienda, acampó con nosotros. Y esta visión acerca de la gloria postrera del templo, que justo casualmente se dio en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las carpas de los judíos, me recuerda a Cristo, ¿no? Que puso su tienda junto, que habitó, puso su tienda con nosotros. Por eso yo creo que particularmente Cristo no nació en diciembre, sino que nació durante la fiesta de Sukkot, pero bueno, esto es otro tema de charla. Colosenses 2.9 dice, porque en él habita la plenitud de la deidad. ¿De qué se llenó el primer templo? De la gloria de Dios. Y en Cristo habita la plenitud de la gloria de Dios. Hebreos dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Uno a veces lee eso y lo pasa por alto, pero es muy pesado lo que dice ahí. Es la imagen. No hay rincón de Dios que el hombre pueda entender que no esté reflejado en Cristo. Todo lo que nosotros podemos ver de Cristo, la gloria máxima de Dios, solamente está personificada en Cristo. Dice Hebreos que Dios, habiendo hablado a través de los profetas durante mucho tiempo, en los postreros tiempos nos habló en Hijo, no en el Hijo. En Hijo, que es una cosa distinta, no es como si yo te hablo en español, yo me comunico con vos a través de un idioma, ¿sí? No, Cristo es el idioma de Dios. Nos habló en Hijo, no hay nada más que Dios pueda llegar a decir acerca de sí mismo que no sea en esta persona de Cristo. Y vaya que fue así. En los postreros días, la gloria de esta casa, de este templo de Israel, va a ser mucho mayor. Y el desafío que les puso por delante era sentar los cimientos, seguramente de algo que ellos no iban a ver, muchos de ellos. Y algunas conclusiones que yo sacaba mientras leía Ageo. Luego, en la última parte del capítulo 2, habla acerca del inmundo y es un llamado a no es solamente servir a Dios de cualquier manera, sino servir a Dios con un corazón limpio. Y ahí ya no habla de lo que uno hace en cuanto a ejecución de cosas, sino en lo que uno tiene adentro. A ser íntegros en el servicio, ¿sí? No solamente ser honestos, sino ser íntegros, que va un poco bastante más allá. Honesto puedo ser en lo que mi actitud, cuando todos me ven, o alguien puede ver, íntegro es lo que yo soy conmigo mismo. Yo puedo apoyar la cabeza en la almohada y decir, oré bien sin necesidad de que nadie me vea. De eso habla el versículo 10 al 14. No quiero extenderme mucho más. Le está diciendo, mediten bien, no es solamente ejecutar bien, porque si ustedes ordenan sus cosas, tienen temor de Dios, empiezan a laburar,
pero en su corazón todavía hay pecado. ¿Sabe cuánto dura esto? 2 meses, 6 meses. Y por eso muchas veces la vida cristiana es una vida de espasmo. Voy de espasmo en espasmo espiritual, agarro un mensaje, me desafío y empiezo a vivir bien y empiezo a decaer, porque no cambié un hábito en mi vida o porque no sigo andando en integridad, hay pecados sin confesar, hay cosas sin cambiar. Entonces me desanimo, sigo sin ganas, ¿para qué voy a servir? Si no disfruto, hasta que viene otro mensaje de Ageo y nos levanta de nuevo y así estamos, hacemos un electrocardiograma. Y a veces el Señor quiere que seamos, no te digo una línea, pero bastante más estable. Se supone que una medida que madura en la fe cristiana va a ser más estable. Por eso esta última parte del capítulo 2 es un llamado a eso, a trabajar en los cimientos. Algunas conclusiones. Dios nos hizo volver a tener una comunión con Él con un propósito, no para que estemos en nuestra casa, cómodos, en nuestro trabajo, desarrollando una carrera, que si bien está buenísimo y uno puede servir a Dios en esas cuestiones, hay que servir a Dios también en la iglesia y también fuera de la iglesia. ¿Qué estamos esperando para arrancar? ¿Qué estamos esperando? Otro espasmo que no me haga sentir bien y después de caer, es normal que no tenga caída, pero ¿qué estamos esperando? Y otra cuestión, la oposición siempre va a estar, incluso y mucho más, me animo a decir, cuando uno quiere ser obediente a Dios. Cuando vos te propones, por ejemplo, no participar en conversaciones que no edifican en el ámbito donde vos estás, vas a encontrar excusas razonables. ¿Qué te sé? O, si vos hace 3 meses te reías de estos chistes. O, bueno, hace 3 meses. Entonces, a veces pasa el tiempo, pasan las situaciones, pero los seres humanos en general no cambiamos y seguimos experimentando siempre las mismas cosas. Dios sacó a este pueblo, fue fiel honrando sus promesas y lo puso de nuevo a reconstruir algo que probablemente muchos de ellos no iban a ver. Y a nosotros, pero sí los invitó a ser parte de algo mucho más grande. Y a nosotros también como creyentes y como iglesia quizás se nos desafía eso, a ser parte de algo mucho más grande que nosotros, a edificar y poner piedras en una iglesia donde quizás nosotros no veamos los frutos, por el motivo que sea, el Señor nos lleva antes, o la vida en un trabajo, en transfiere en otro lado, lo que sea. Pero de ninguna manera el Señor va a soportar que uno esté ocioso con la libertad que Él nos da. Ese era el desafío que quería dejarle, de que está desanimado, bien, no pasa nada. ¿Sentís que hay cosas por mejorar? Bien, no todos somos perfectos. Mi desafío es poner tus cosas en orden, meditar en tus caminos, y empezar a servir al Señor, a ver con lo que puedes hacer. Puedo pegarte ladrillo acá, puedo hacer un agujero allá, lo que sea. Uno es más que cero. Y sobre todas las cosas, guardando el corazón, andando en integridad. Primeramente para tener paz interior con uno mismo, que no sea el espíritu que nos acuse, y después para poder hacerlo de manera sustentable. Ese era el desafío que quería dejarles con Ageo. Gracias.